Hola, buen día para todos, para todas. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Reinaldo Moralejo, soy docente de la Cátedra de Levantamiento Geológico y Arqueológico. Y bueno, en esta oportunidad nos toca grabar esta clase para que puedan escucharla eh, y podamos reflexionar en conjunto acerca de la construcción de los mapas a través de la historia. Es una clase un tanto particular porque, bueno, por lo general la damos en el aula, donde podemos interactuar con ustedes. Y bueno, dada este hecho particular de la cuarentena, con esta pandemia del coronavirus, bueno, hay que darla desde casa. Esperemos que se entienda y cualquier consulta la pueden hacer a través del Classroom de la cátedra. Bueno, mapas antiguos. Es importante, antes de comenzar a ver los mapas a través de la historia, ¿qué son los mapas? ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un mapa? ¿Por qué es importante hablar de un mapa? ¿Para qué sirve? En principio, tenemos que entender que los mapas son una representación del territorio, donde, bueno, habitado por un ser humano. Los mapas no se hacen por sí solos, es el ser humano quien los realiza, quien los construye, y tiene que ver justamente con el conocimiento que este ser humano tiene a lo largo de un territorio. Fíjense ya que estamos introduciendo un concepto importante que es la palabra territorio. El territorio también es una construcción. El territorio es lo que uno considera para sí mismo como parte de su identidad. Entonces, es muy importante representarlo a eso, ¿sí? Entonces, hablamos de mapas como una representación, donde, bueno, como ustedes pueden ver en el PowerPoint, es una forma de entrar en posesión justamente con el medio en el cual un colectivo de personas está habitando, donde se encuentra ese colectivo de personas. Y también es una forma de empezar a construir relaciones entre los seres humanos y con los objetos, con el medio en el cual se encuentran, con el paisaje. Entonces, bueno, ahí viene también otro concepto interesante acerca del paisaje, ¿no? El paisaje como una construcción social, ¿sí? Bueno, cómo se van incorporando diferentes elementos de ese territorio, de ese paisaje, a la identidad. Y que de algún modo van a tener que estar representados o van a estar representados en un plano, en un mapa. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las cosas que se pueden representar en un mapa? Recursos naturales, la extensión de un territorio, cómo nos movilizamos, la orientación, la visualización, ¿no? Diferentes aspectos simbólicos, ¿sí? Hay un aspecto muy interesante en la construcción de los mapas que tiene que ver también con lo militar, ¿no? Imagínense los mapas construidos durante las grandes guerras, que después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, en principio es interesante ver cómo es que surge la cartografía. Claro, la cartografía surge como una ciencia donde se empezaba a canonizar de algún modo, a estandarizar, a reglamentar lo que es la representación de los mapas. Por supuesto surge la cartografía como ciencia, donde se empieza a codificar la forma de hacer un mapa. ¿Sí? Hay una convención, ¿no? Como lo está diciendo la definición, ¿no? Hay una convención, hay un colectivo que genera toda una convención acerca de la creación, construcción de mapas. Sea en cualquier parte, referido a cualquier parte del territorio. Por eso la cartografía como ciencia viene como a cooptar, ¿no? Y a unificar, a homogeneizar esa forma de representar los territorios. Está bien, es un poco, digamos, la función de la ciencia en muchos aspectos, ¿sí? Donde se categoriza, donde se empieza a introducir bajo determinados conceptos la forma de
en este caso, de hacer un mapa, de representarlo y de comunicar, ¿no? Un territorio a los demás. Es la construcción de un texto. Tenemos que pensar en el mapa como la construcción de un texto, donde otra persona lo va a leer, lo va a mirar, y lo tiene que saber interpretar, tiene que tener una codificación, y eso, bueno, para eso está la cartografía como ciencia. Ahora, ¿cómo surge la cartografía? Bueno, surge, digamos, por esta necesidad de las grandes metrópolis europeas, porque la cartografía no existía como ciencia en momentos previos. Entonces, se empezó a construir, ¿no es cierto?, a partir de los grandes viajes, ¿sí? Con los griegos, que como vamos a ver después. Previo a eso, la cartografía como ciencia no existía. Sí existía la idea, digamos, de representar el territorio, pero no se hablaba de cartografía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces, había que tener una forma de acceder a estos territorios, a partir, digamos, de estas grandes metrópolis europeas. Por lo tanto, esa cartografía se convalidó como ciencia, ¿no? Y obviamente con todo un discurso de poder, con una idea, digamos, de normalizar, de estandarizar, de homogeneizar la lectura de los mapas. Y fíjense, muy interesante este segundo punto, que acá lo marco con el cursor, espero que se vea. El mapa suele ser leído como una imagen estática, anónima y verdadera, que apoyado en la legitimidad institucional de una disciplina científica, la cartografía, ofrece una visión exacta del mundo. Bueno, y ahí me quiero detener porque un poco de esto vamos a hablar en lo que viene, en las diapositivas que vienen. ¿Es realmente una visión exacta del mundo? Eso es lo que yo me pregunto, o lo que ustedes deberían preguntarse. Bueno, eso está en discusión, y ahora vamos a ver por qué. Por eso se habla de que el mapa suele ser leído. Muchas personas leen los mapas como si fuese una verdad absoluta. Y ahí es donde tenemos una discrepancia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Bueno. El mapa como dato. Y esto me interesa que nos detengamos un poquito acá. En primer lugar, ¿qué sucede cuando construimos? El mapa, estamos de acuerdo en que es una construcción, ¿no? Es una representación de un territorio. Para representar un territorio, o sea, el hecho de representar un territorio, como si fuese un dibujo de algo, de lo que uno ve, es una construcción que hace el ser humano. Bueno, en toda esta construcción hay un marco conceptual de referencia, lo que muchos llamarían, por ejemplo, un marco teórico. Un marco conceptual de referencia que de algún modo es el marco que nos limita y nos permite trabajar en esta construcción del mapa. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como observadores, que vamos a mapear un territorio, establecemos una relación cognitiva con ese entorno, que es nuestro referente de observación. Pero la forma que tenemos de mirarlo no es para todas las personas iguales y no es para todos los colectivos, por todos los grupos de investigación igual. ¿Por qué? Porque va a depender del marco conceptual de referencia, que de algún modo nos está envolviendo, ¿sí? Todas las personas, cuando vamos a un territorio a trabajar, estamos envueltos dentro de un marco de referencia que nos hace trabajar, que nos impone una metodología, ¿sí? Y que, bueno, así es la ciencia. Entonces, por eso la ciencia, digamos, no es, cuando uno habla de la objetividad de la objetividad de la ciencia está dada en cómo nos permite la ciencia justamente dar a conocer todos los pasos para lograr, por ejemplo, un experimento y que uno lo pueda replicar. El día de mañana otra persona, otro investigador lo pueda replicar. Pero la ciencia es subjetiva porque justamente parte de estos marcos conceptuales de referencia. El mapa también, la construcción del mapa es subjetiva. Entonces, nosotros tenemos que en esta relación cognitiva que se da entre observador y entorno, hay un acto de distinción. Empezamos a establecer diferencias utilizando los 5 sentidos dentro de ese entorno. Y empezamos a establecer un recorte, el famoso recorte del observador. Empezamos a recortar eso que estamos viendo, esa realidad. ¿Sí? Empezamos a construir la realidad.
ese entorno, ese referente de observación, lo empezamos a mirar, vemos una cosa, vemos otra, y empezamos a darle un sentido. Todo eso se da en un plano observacional, donde yo observo. Y empezamos a generar información. Esa información la empezamos a generar con un cierto código. Empezamos a nombrar lo que vemos, lo que sentimos, ¿sí? Lo que tocamos. Todo lo que esos actos de distinción los empezamos a nombrar. Y empezamos a generar así nuestro dato, ¿sí? Nuestra unidad de referencia analítica. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos ya a tener los primeros pasos en la construcción de nuestro mapa, ya en un plano argumental. Estamos en un plano argumental. Hemos pasado de un plano observacional, donde nosotros nos encontramos con un terreno, donde empezamos a diferenciar ciertos elementos, empezamos a nombrarlos, a darles un código, los generamos, construimos un dato, y ese dato ya empezamos a tener una primer modelización, una primer explicación de lo que estamos viendo. Y ahí es nuestro mapa. O sea, nuestro mapa nunca lo vamos a encontrar en un plano observacional. No, es parte de un argumento que estamos creando. Es parte de una construcción. Entonces, ese mapa, si va otra persona con otro marco conceptual, con otro marco teórico, seguramente lo construye de otra manera. Por más que las metodologías pueden variar inclusive, pero por más que sean las mismas metodologías, la lectura que tenga del territorio no va a ser la misma. ¿Sí? Si es de otra escuela teórica, por supuesto. Pero así todo, tenemos que tener que pensar en toda la variabilidad intraobservador que hay, ¿no? Pensemos en eso. Podemos pertenecer a las mismas escuelas teóricas, pero dentro de un observador ve una cosa y otro observador ve otra. Entonces hay una variabilidad intraobservador. Entonces, bueno, son elementos que nos van a que empezamos a tener en cuenta, que hay que tener en cuenta cuando construimos un mapa. Entonces, la construcción de un mapa no es neutral. Entonces, ¿a qué vamos con esto? En principio, el mapa es producto de una operación de distinción dentro de un sistema observacional, por lo tanto es información. Es lo que le veníamos explicando con el cuadrito anterior. El lazo mapa-empiria no es directo, ni permanente, ni inmutable, ni transparente, mucho menos cuando se usa para otras referencias no tan empíricas como la identidad nacional. O sea, la construcción de un mapa implica conflicto, implica una tensión. Hay tensiones políticas, no podemos dejar de lado eso. No es lo mismo un mapa construido por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial que ese mismo un mapa construido por el grupo de aliados en la Segunda Guerra Mundial, donde el territorio se representaba de diferente manera, ¿sí? Y donde obviamente había disputas políticas que si uno veía los mapas, ve mucho solapamiento en la construcción de unas cosas con otras, los territorios se solapan, y bueno, ahí entra toda la cuestión política que está presente en la construcción de un mapa. Eso como un ejemplo bien concreto, ¿no? Después, las lecturas las tenemos que hacer nosotros como investigadores, al leer un mapa, o cuando nos contratan para hacer un mapa, bueno, saber bien quién nos está contratando, qué intereses hay de por medio, porque muchas veces estas lecturas, esto está muy solapado, muy oculto, muy tácito, a veces demasiado tácito, y no nos estamos dando cuenta de que la construcción de un mapa puede implicar todo esto. Entonces, en definitiva, no hay que confundir hecho con dato. El mapa es un dato, no es un hecho. No confundamos entre el fenómeno y lo que decimos acerca de él. Perfecto. Se entiende, ¿no? El dato constituye un primer modelo explicativo. Ahí tenemos el mapa. El hecho es al dato como el territorio es al mapa. Por lo tanto, el mapa nunca va a ser el territorio. Por lo tanto, el mapa no es exacto. El mapa es simplemente una representación. Y no solamente que va a ser exacto por los errores que pueda tener. Por supuesto que un mapa puede tener errores, pero no. Son todas las cuestiones políticas, intereses políticos e intereses políticos. Lo vamos a resumir en esas palabras, porque en realidad todo es política. Lo apolítico no existe como tal. Entonces, son intereses políticos en la construcción de un mapa. Por lo tanto, el nombre no es la cosa nombrada. ¿Sí?
el mapa no es el territorio. Esto tiene que quedar claro. Cualquier cosita lo podemos ver en las consultas. Bueno, vamos a seguir avanzando. La idea es cortar, hacer 2 videitos de esta clase. Entonces, los primeros mapas. Bueno, los primeros mapas se fijaban mucho en esta necesidad económica y en la seguridad de las poblaciones, ¿no? Vinculado con la resolución de conflictos con poblaciones vecinas. Entonces, fíjense la importancia de tener un mapa dibujado, una representación del territorio en cualquier soporte, de modo que uno pudiera saber quién era el territorio de quién, ¿no? De quién era tal territorio y dónde podía moverse dentro de un territorio determinado. Entonces, hay necesidades económicas y hay cuestiones de seguridad. Por ejemplo, ustedes acá ven una roca, una piedra, donde pueden ver un conjunto de líneas. Claro, esto cuando se descubre en unas cuevas en Navarra, España, en Abauns, los arqueólogos no entendían bien qué podía estar significando este conjunto de líneas en una roca. Con el paso del tiempo empezaron a relacionar esas líneas con el paisaje y se dieron cuenta que estaba representando justamente el paisaje. Estaban representando ríos, estaban representando determinados animales, estaban representando senderos, estaban representando montañas, ¿sí? O sea, estos grupos en una pequeña roca habían empezado a representar lo que veían en su entorno. Entonces es uno de los primeros, es un mapa. No en los términos tan convencionales como uno lo puede ver hoy en día, pero es un mapa. ¿Sí? Están entre las primeras representaciones que se han encontrado en el Paleolítico Superior de un territorio. Fíjense este caso, Cataluyuk, en Turquía, 6.200 años antes de Cristo. En una excavación sobre un muro se encuentra una representación de este estilo, donde estaban toda la población con sus manzanas. Imagínense que acá tenemos manzanas, ¿sí? Las cuadras, con sus respectivas callecitas y las cuadras de cada manzana, como si imagináramos la ciudad de La Plata, por ejemplo. Y acá tenemos una montaña con un volcán. Entonces fíjense cómo está representado el volcán en este caso, cómo está representado el cerro, ¿sí? La montaña, como si uno lo viera de frente. Sin embargo, las casitas, las manzanas, la población, como si uno lo viera en planta, ¿no? Fíjense qué interesante esta forma de representar. Es un mapa que se descubrió, estaba pintado sobre un muro, y que se descubrió en una excavación arqueológica en Turquía. Acá tenemos ejemplos de mapas babilónicos, que están trabajados, están tallados sobre tablitas de arcilla. ¿So? Arcilla, que después que está cocida, lo tallan en un estado crudo de la arcilla, que se le dice, cuando la arcilla no está ni muy blanda ni muy endurecida, de modo que se puedan hacer incisiones. Después se la cose, se la somete a una cierta temperatura y quedan como unas tablitas bien consolidadas. Pero acá lo importante es la representación de la media luna fértil, con los ríos del Tigris y el Éufrates, y todo lo que está en los alrededores de ellos. Como el centro del mundo se concentraba en Babilonia, y todo lo que está en los alrededores era una gran masa de agua y de lugares desconocidos que están representados con estas puntas de estrellas. Entonces fíjense cómo en un soporte tan distinto a lo que uno suele ver, tenemos la representación de un territorio. Los aborígenes de las Islas Marshall, en la Polinesia. Fíjese cómo representaban su territorio. Tenían un entramado de fibras de palmera, y sobre ese entramado de fibras de palmera, como si fuese una cuadrícula, ahí representaban las direcciones de los vientos, las olas, las islas. Y eran verdaderas cartas de navegación. Fíjense, usaban eso para navegar en las aguas, ¿sí?, del Pacífico. Fíjense qué interesante este modo de representar el territorio.
Los esquimales, ya quizás en un poco más rudimentario, lo hacían sobre madera, sobre hueso, representaban los archipiélagos de todo su territorio. Y llegaban a representar una gran extensión del mismo. Fíjense la importancia, ¿no? Y cómo nos refleja lo que estas personas recorrían a lo largo de un lugar determinado, y que ya lo consideraban parte de su territorio. Los aztecas introducen algo interesante que tiene que ver con los detalles históricos y topográficos dentro de lo que consideraban ellos como representaciones de su territorio. Entonces representaban templos, itinerarios, hacían los caminos con los pies de las personas, los ríos, los bosques. Entonces, fíjense cómo ya empiezan a representar hechos históricos o ciertos detalles topográficos, como el que veíamos, por ejemplo, el del volcán en Cataluyú, en estos soportes, tejidos de algodón, de palma, ¿no? También en pieles, en maguey, de diferentes soportes donde representaban hechos de la vida cotidiana, inclusive. El tema de las piedras, el trabajo en la piedra para los incas, también muy importante. Para los incas hay que saber que el trabajo en la piedra tenía una connotación ritual, sagrada, muy importante. La roca, el agua. Entonces, trabajar en una roca y representar lo que podría ser su universo, era algo sagrado. Entonces, fíjense esta roca tallada, ¿no? en sobrerrelieve, donde bueno, podemos ver justamente varias figuras que representan el universo simbólico de los incas. Quizás no específicamente una ciudad, es tal ciudad, sino lo que representaba una ciudad para los incas, lo que era el paisaje, el territorio para los incas, con andenes de cultivo, ríos, poblados, ¿sí? Cerros. Entonces, es la representación del universo, ¿sí? Una representación simbólica del universo. Otros ejemplos, petroglifos grabados sobre rocas, ¿sí? Y podemos ver diferentes campos de cultivo. Esto se encontró en Italia, ¿sí? Pertenece al primer milenio antes de Cristo, y como ustedes pueden ver, todos los campos de cultivo y las diferentes comunicaciones que existían entre las distintas parcelas, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, es una representación de senderos y de campos de cultivo. Otro caso importante también para considerar, un papiro de la época de Ramsés IV, y que está considerado uno de los primeros mapas geológicos, porque en estas incursiones, en estos viajes de exploración que realizaba dirigidos por Ramsés IV, este personaje le interesaba conocer los recursos, justamente del territorio que estaba dominando. Y había todo un grupo de científicos de esa época que recolectaban información, recogían información vinculada con la geología, más que nada también información de altimetría, de topográfica, geológica, de topónimos. Fíjense qué importante el tema de los topónimos, justamente porque tiene que ver con toda la explotación a futuro que se podía llegar a hacer de un territorio conocido. ¿Sí? Bueno. Y bueno, finalmente, para esta primera parte de este video, terminamos con esta representación. Interesante, porque acá se hace sobre roca y se agrega una cuadrícula. Se trabaja sobre una cuadrícula, lo que le da un grado de detalle aún mayor de lo que por ahí uno podía, en cuanto a escala, en cuanto a representación, de lo que estábamos acostumbrados a ir viendo en los casos anteriores. ¿Sí? Entonces, cómo se trazan caminos, ríos, costas, teniendo en cuenta una base de un cierto grado con un cierto grado de exactitud en cuanto a la forma de representarlo. Metodológicamente es un aporte interesante, a eso me refiero, con exactitud. No quiere decir que sea exacto,
porque los datos ya los discutimos antes, sino me refiero a que a nivel metodológico demuestra un paso importante, sobre todo por el establecimiento de una cuadrícula sobre la cual luego poder dibujar. Bueno, estos son algunos ejemplos de mapas antiguos, como para que ustedes se hagan una idea de con qué diferencia de soportes, diferentes formas de representar un territorio, y los objetivos, los propósitos por los cuales esto se hace. En el próximo video vamos a ver un poco, vamos a partir desde los griegos, y cómo ya empieza a surgir esta ciencia cartográfica con mayor énfasis, ¿no? Bien, nos vemos en nuestro próximo video.